Las últimas informaciones, los hechos más destacados, el pensamiento y la opinión de los protagonistas. Opinión y noticia, el periodismo para todos, es posible con la independencia y ética del comunicador. En Sucesos, las noticias y las voces de quienes las hicieron o son parte de ellas. Lo del país y del mundo, política y economía, lo social y del arte, el deporte, lo que usted espera saber cada semana. Opinión y noticia, porque interpretar y hacer entender lo que sucede es la razón de ser del periodismo. Con la conducción de Félix Narváez, empezamos. Amigos, muy buenos días, un cordial saludo desde el 101.7 de Sucesos, 101.7 FM y desde cualquier parte del mundo en el www.radiosucesos.fm. Gracias por sintonizarnos todas las semanas y esta obviamente no va a ser la excepción porque tenemos invitados importantes para tratar esto que durante la última semana ha configurado la preocupación, yo diría, de tibios y troyanos, unos con razón, otros tal vez sin razón. En fin, de eso vamos a analizar. ¿A qué me estoy refiriendo? La modernización del Estado. Este ambicioso plan del gobierno que implica despidos, que implica reducción de ministerios, fusión de entidades y los efectos de esto, y sobre todo la razón que está flotando en el interior de toda esta decisión, la vamos a tratar con Miguel García, expresidente de la Federación Nacional de Servidores Públicos, y el exasambleísta Jorge Peñafiel. Y también estaremos con la presencia más adelante del exministro de Trabajo, Patricio Donoso, porque todo esto aparentemente tiene un punto fundamental: las evaluaciones que tendría que hacerse o que ya se realizaron, o que están en proceso, quién sabe, las evaluaciones de los servidores públicos. Vamos a tratar este tema que atañe el interés, yo diría, mayoritario del público, y también haremos contacto con Delfín Tenesaca, expresidente de la Ecua Runari, el puntal de la CONAIE, para preguntarle en qué mismo quedamos. Cambiamos los dirigentes y ahora estamos en una especie de compás de espera. Aparentemente se estaría planificando la forma de dialogar con el gobierno e inclusive del contacto previo con Tenesaca. Él es partidario de que el tema de los levantamientos indígenas en el Ecuador no es cosa del pasado y que no hay que temerle a ese fenómeno. De eso vamos a conversar en los próximos minutos. Amigos, aquí empezamos esta entrega semanal de opinión y de información. La progresiva desvinculación de 5,000 empleados públicos ha encendido el malestar de sectores y organizaciones que con esto ofrecen multiplicar su oposición al gobierno, que defiende esas medidas como parte importante, según dicen, de la fórmula necesaria y hasta inevitable para modernizar el Estado y racionalizar el gasto público. De 20, los ministerios se reducen a 14 y de 3 a 9 las secretarías de Estado, que junto al gasto salarial representaría un ahorro presupuestario anual de entre 258 a 387 millones. Vale anotar que este año el gobierno requiere 10.093 millones para pagar sueldos a 491,000 empleados públicos, que sumados al personal de los gobiernos locales, gobiernos seccionales, bordean los 600,000 funcionarios públicos, también llamados burócratas. Hoy son invitados a este programa dos conocedores, no solo de la problemática que estoy planteando, sino del mundo político, del mundo económico, y por eso está garantizada la opinión. Se trata de Miguel García, expresidente de la Federación Nacional de Servidores Públicos, y de Jorge Peñafiel,
exasambleísta, quien durante varias oportunidades abordó estos temas. Señores, muchísimas gracias por honrarnos con su presencia y vamos directo al grano. Empecemos por las cifras que con sus variedades a ratos hasta confunden al común de los mortales y hasta a los propios entendidos. Si la nómina directa del Ejecutivo representa 5.000 despidos y esto simplemente significa el 1%, Jorge Peñafiel, ¿de qué estamos hablando? Bienvenido. ¿Qué tal, mi querido Félix? Muy buenos días con todos. Igualmente un saludo, mi querido Miguel. Un gusto estar aquí con ustedes y que un saludo a esta audiencia tan bonita de Radio Sucesos. Muy gentil. A ver, la decisión del gobierno nacional de de generar un proceso de desvinculación de 5.000 empleados públicos es una muy buena idea con un objetivo de reducir el Estado, pero muy mal ejecutada, porque eso significa el desempleo y el desamparo de 5.000 familias en el país. ¿Cómo desvincular dando empleo? A ver, no es que se desvincula de manera ciega, de manera tosuda, de manera antitécnica. La desvinculación de los empleados en general, de los empleados de cualquier sector, empleado. y de cualquier empresa, y de cualquier lugar, de cualquier unidad económica, se la tiene que hacer siempre en base a la consideración mínima que requiere, sobre todo cuando deja el trabajo. Dicho en otras palabras. Dicho en otras palabras, el Estado tiene la obligación de velar y de tutelar los derechos de quienes están siendo desvinculados. Y el no hacerlo significa hacer las cosas mal. Ahora, ¿es una buena idea reducir el tamaño del Estado, generar una eficiencia estatal para que todos los funcionarios que estén trabajando se sientan obligados a trabajar eficientemente? Claro que sí. Nadie puede estar contra eso. Claro que sí. El Ecuador tiene cerca de 600.000 empleados públicos que tienen que reducirse al menos unos 150.000. No, voy a poner un número nada más, no tengo el dato exacto de los análisis. Pero tienen que reducirse. Claro que sí. ¿Tiene que expulsarse a la gente para mandarles al desempleo y al desamparo? No. ¿Hay procesos, hay formas de hacerlo? Claro que sí. Sobre eso vamos a justamente preguntarle más adelante a nuestro invitado, pero doy la más cordial bienvenida a Miguel García para consecuentemente decirle si es que todo esto está justificado con la optimización de los servicios al público, que es un clamor no en este gobierno, desde que yo tengo memoria. Miguel, bienvenido. Muchas gracias, saludos Jorge. Los datos. No sé por qué envían datos del Ministerio de Finanzas, del Ministerio de Trabajo, cada año diciendo que se incrementa la masa salarial. Hay dos explicaciones. Está incrementando más gente, porque en lo que se refiere a las remuneraciones del sector público, este es el 13º año que hay congelamiento de la escala salarial para la gente de tropa. Los incrementos se han dado en la jerárquica superior, en los bonos que reciben la jerárquica superior. Esa la primera parte. Lo segundo, los 8.960 millones que se gasta en masa salarial están destinados para los 490 y pico de miles, dato del Ministerio de Trabajo, que son los que trabajamos en el gobierno central y estamos regulados por la Ley Orgánica de Servicio Público. Los otros compañeros que también son parte del Estado, pero que no son parte de esta masa, son los que se regulan por la Ley Orgánica de Empresas Públicas y los que están por el Código de Trabajo, los que trabajan en las empresas. Y en este número total de 560.000 están incluidos los compañeros que trabajan en municipios y consejos provinciales. Pero el tema en específico de lo que vamos a tratar es de los 490.000 empleados, de la masa salarial que involucra a estos 490.000, de la reducción que se produce en este universo, y ahí vamos al tema. ¿Para qué sirve esta reducción? Mejor diga, ¿para qué debería servir esta reducción? ¿Qué opinión tienen la ciudadanía de los empleados públicos? Mejor servicio es lo que dice la Sí, gente. sí, no, digamos la opinión, porque somos empleados públicos, pero también somos usuarios de los servicios públicos. ¿De acuerdo? Sí, entonces podemos ver claramente vagos, indolentes, groseros, inoficiosos. Sí, correcto. Primera apreciación, Ya. correcta, sin generalizar. Ya. Segundo,
Obeso el Estado, demasiada gente. ¿Para lo que hacen demasiada gente? Sí, segunda cosa. Tercera cosa, corrupción en el sector público. Sí. Entonces, cualquier normativa que salga del Estado tiene que estar orientada a corregir estas cosas que son reales, no generalizando. Perfecto. Entonces, sacar a los malos, evalúe de forma técnica, individual, objetiva, y a los malos no los saque como la infame campaña que está levantando este gobierno diciendo que todos los despedidos son corruptos. Eso no es así. Pero simultáneamente, y con todo respeto, el gobierno también está advirtiendo que todo esto va a ser en base o es en base a evaluaciones. Aquí le tengo el dato. La ley de integridad fue aprobada el 24 de junio. El decreto 57, que ya norma a la ley de integridad, el 22 de julio. El decreto 60 de la supresión y fusión de las instituciones, el 24 de julio. La normativa del Ministerio de Trabajo para dar la norma para implementar las evaluaciones, el 24 de julio. 24 de julio. El 24 de julio, el mismo día, en la noche, empezaron las notificaciones. Perdóneme, ¿qué evaluación se pudo haber hecho si recién se dieron los parámetros el 24 de julio en la normativa 032 del Ministerio de Trabajo? Una medida consecuentemente apresurada, estimado Jorge, la que se estaría implementando advirtiendo esta observación, yo diría muy válida de ser así, que nos hace Miguel García. A ver, a mí me gustaría coincidir en cierta parte con lo que dice Miguel y discrepar en otra. A ver. Personalmente sí creo que hay una obligación del Estado de asegurar medianamente la oportunidad de la gente. ¿Por qué? Porque el Estado ecuatoriano, según la Constitución y según la historia del Ecuador, ha sido siempre un Estado que asegura, es un Estado que promueve los derechos y además los asegura para todos los ciudadanos. Y evidentemente si es un empleado de igual manera. Pero no podemos dejar de lado que el Estado ecuatoriano el problema del Estado no es solamente que ha crecido, no solamente que es corrupto, sino no solamente que es, digamos, inútil a veces en muchos términos, sino que es una barrera. El Estado ecuatoriano, en muchos casos, para el emprendedor, para la persona que quiere iniciar un negocio, para la persona que quiere ejecutar un proyecto, una idea, no le ayuda, le impide, le pone barreras, le hace afectarse en su propia realidad económica. Por eso es que no hay inversión en el Ecuador, pues. Entonces, la reducción del Estado tiene que venir también con una reducción de las trabas y problemas que tienen los emprendedores y las personas privadas que quieren ejercer esas actividades. Y ahí, incluso de carambola, le da la oportunidad a los empleados públicos que están saliendo para poder emprender. Para no apartarme mucho, digamos, de esta inquietud que nos está planteando Miguel García, ¿hay un respaldo de evaluación que está generando todo esto? ¿Cuál es la percepción, Jorge? Yo creo que no hay una evaluación técnica en la salida. Hay una decisión política aquí, y eso es lo más evidente. Hay una decisión política de parte del gobierno de sacar a quienes les considera tal vez incómodos dentro del cargo, dentro del ejercicio del poder político y del poder público, y poner a gente, o en su defecto, al menos dejarles en acefalía y no tener esos personajes que no les son cómodos al gobierno. Y por tanto es una decisión política. Aquí no hay una evaluación técnica, aquí no hay una intención de mejorar los servicios públicos, de eliminarle al Estado dentro de la, como les decía, de la vida diaria de la gente, sino que es un interés simplemente de control político, lo cual es muy grave, porque si el gobierno busca controlar políticamente, no solamente el poder instituido dentro de la asamblea, las entidades independientes y demás, sino a los empleados públicos, porque ahora están con miedo, pues. Y ahora cualquier cosa que diga el gobierno serán obsecuentes para aceptarlo y aprobarlo. De alguna forma, el mensaje como que está planteado, Miguel García,
en el sentido que durante mucho tiempo se ha dicho, bueno, el que no funciona tiene que finalmente irse y si es que es el contenido político de esta decisión, si no estás conmigo, mejor te vas. Consecuentemente, eso va a forzar a un mejor servicio al público, insisto, que demanda un mejor servicio. Miguel García, por favor. El análisis es por qué si no se tiene como propósito mejorar al sector público de manera técnica y eficiente, como es un hecho, ¿a qué se debe la toma de decisiones? La toma de decisión simple y llanamente es política y se encuadra en lo que firmó el gobierno del Ecuador con el Fondo Monetario. ¿Qué fue el compromiso? En el 2024 se solicitó al fondo ayuda para solventar el déficit fiscal. La primera alocución del fondo fue de que podía dar una ayuda de 4.000 millones de dólares. Luego de un pequeño análisis de la situación financiera del país, aceptaron 5.000 millones de ayuda del Fondo Monetario. Y el Fondo Monetario, en carta dirigida al ministro de Economía, le dice, bueno, podríamos tener esta disponibilidad. ¿Qué ofrece el Ecuador para encauzar estos fondos y para garantizarme también que en su momento dado se me reembolse lo que le estoy prestando? Y el Ecuador, no como están diciendo algunos, que el fondo le exige este recorte. No, no, no. Tenemos el documento en donde el Ecuador le ofrece este recorte. ¿En qué marco? Le ofrece porque eso de alguna forma es política del fondo. Claro. Le ofrezco para que me preste. Sí, sí, pero podía irse por otros parámetros. En el parámetro del recorte, ¿qué le ofrece? Simplemente le ofrece recortar el 1.2% del PIB. El PIB del 2024 en términos grosos eran 124.000 millones de dólares. El 1.2%, el gobierno dice, le ofrezco reducir el 1.2 del PIB en un quinquenio, 2024-2028. Perfecto. Eso, traducido a cifras, representa alrededor de 1.500 millones. Ya. Pero era 1.500 millones del PIB, pero dirigidos hacia la masa salarial. Si hablamos de 9.800 millones de masa salarial y ofrecemos reducir en masa salarial 1.500 millones en 4 años, en 5 años, ¿a qué implica esto? Dividido ese número en términos grosos para el salario promedio de los funcionarios públicos, implica que el compromiso del Ecuador ante el fondo es recortar de la nómina alrededor de 70.000 empleados. Que eso es lo que dan las cifras. Los 5.000 es la primera tanda. Ahora, si se produjera, esto es un hecho real y que va a seguir dándose, a tal punto que en el decreto 57 del 24 se establece como plazo máximo, se dice, las instituciones del Estado en un plazo máximo de 90 días finiquitarán sus programas dice. ¿sí? Sí. De supresiones de partida y de analizar los contratos de servicios ocasionales y nombramientos provisionales. Entonces, de aquí en 3 meses, si se cumple el cronograma, ya tendremos más o menos visualizado el cronograma de desplazamientos de personal hasta el 2028. No se ha aprovechado para arreglar el problema de corrupción, de ineficiencia del Estado, simple y llanamente se está cumpliendo lo que se prometió para recibir los 2.900 millones que faltan de desembolso. Sobre esta cifra de los 70.000 y las derivaciones y la consecuencia de esto, por favor, Jorge Peñafiel. A ver, a mí me gustaría nada más citar uno de los datos que está diciendo Miguel y me parece muy interesante. Dice que la masa salarial en el Ecuador son cerca de 9.500 millones. 9.600 millones, ya no. 9.600 millones de dólares se gasta el Estado ecuatoriano en sueldos. Sí. Eso es una barbaridad. Sí. Recaudación de impuestos en el Ecuador. Impuestos totales, no solamente impuesto a la renta, Sí. totales, IVA, ISD y demás impuestos que se establecen en el Ecuador, es de cerca de 20.000 millones de dólares. Es decir, que estamos pagando solo la mitad de nuestros impuestos la mitad de nuestros impuestos van a pagar sueldos y salarios del sector público. Eso es una barbaridad. Terrible. ¿Dónde está la inversión? Claro. ¿Dónde está la capacidad para que el Ecuador pueda tener
inversión extranjera. ¿Dónde? Dígame en dónde está. Esto no se inventa. El dinero no se inventa. Lo mismo. Se habla de que el Fondo Monetario Internacional es del cuco, es el malo de la película. Perdóneme, en el Fondo Monetario Internacional lo único que está haciendo es pretendiendo asegurar que le devuelvan la plata prestada. El Fondo Monetario les dice, y ya no es el mismo Fondo Monetario de hace 25 años, ¿no? Porque no me van a salir con el tema del feriado bancario para justificar cualquier cosa. No. Aquí hay una percepción equivocada del fondo. El fondo lo único que hace es prestar dinero. ¿Para qué? Para que los países se desarrollen de acuerdo a sus propias políticas. Pero claro, necesita que le devuelvan el dinero, pues. Entonces le dice, entonces para prestarle para usted, ok, perfecto. Pero yo necesito saber de dónde me va a pagar, pues. Ah, ¿le voy a pagar de dónde? Del impuesto, a ver, ¿qué impuesto? ¿Dónde? ¿Cuánto va a subir? ¿A dónde va a ir? Porque todo está comprometido en el O si Ecuador. no, reduzca este gasto y ahí sí le presto. Evidentemente. Entonces, De acuerdo. va a reducir un gasto. ¿Cuál gasto va a reducir? Salarios, perfecto. Además de de ser una política eficiente para que el Estado deje de ser tan gordo, tan obeso, también asegura el préstamo, ¿no? Sobre esta parte sí quisiera un comentario, Miguel. Mire usted cómo son las cosas. Mire cómo son las cosas. La desgracia social que significa el despido, este y los próximos, implica una reducción, como le digo, de 1.500, 1.400 millones. Pero quisiera sobre todo que se refiera a este análisis de Jorge, porque nos están prestando dinero que lo necesitamos para que esto siga funcionando como Estado. Eso he dicho. Y si es que no hago determinadas condiciones, pues simplemente no me prestan y me quedo sin nada. Sí, pero vamos a las variantes, pues. O sea, si el gobierno de turno, incluido este, no cogiera al Estado como un botín político, no habría tanto burócrata. En la norma, en la Ley Orgánica de Servicio Público, ante esta evidencia, se normó y se dijo, la cuota política, no dice cuota política, pero los contratos de servicios ocasionales no pueden superar el 20% de la nómina. Perfecto. Somos 100 en la institución, máximo 20 pueden ser del régimen. Esto estaba normado. Esto debió haberse bajado al 15 o al 10, pero sorpréndase, eliminaron el techo. Y el dato que tenemos es 81.000 compañeros trabajan con contratos de servicios ocasionales. Alrededor de 40 trabajan con nombramientos provisionales. De una u otra manera, ellos entraron como cuota política. El dato de la ministra de Trabajo es que el pago de salarios para esta cuota política, léanse contrato de servicios ocasionales, alcanza la suma de 1.200 millones de dólares anuales. Contratos y nombramientos provisionales, los que ingresaron sin concurso de méritos y que podemos traducir fácilmente como cuota política. Por ahí empecemos, pues. A ver, por ahí empecemos y este dato también es alarmante. Lo que pasa es que Miguel está considerando supuestos que no son acordes a la realidad económica del Ecuador. No Son cifras, son datos. Son cifras bien son cifras, pero esas cifras reflejan que la inoperabilidad del Ecuador como un agente atractivo para inversión extranjera. La estabilidad laboral, que es un poco lo que se está discutiendo aquí, ¿no? El nombramiento provisional, el nombramiento definitivo, el contrato ocasional. Todas esas dinámicas deben ser modificadas. ¿Por qué? Porque el Ecuador es uno de los pocos países en Latinoamérica que todavía mantiene estándares laborales de hace más de 100 años. Nuestro código tiene más de 100 años. Entonces, lo que yo quisiera, y se los digo con mucho respeto, más allá de que esto no es digamos, una contradicción con Miguel, ¿por qué no planteamos el gobierno por resultados, por ejemplo? Es decir, un funcionario público con el resultado de su trabajo va a ganar lo que le corresponde. Y evitamos esta dinámica del contrato ocasional y tal. El que no cumple se va. Resultados y objetivos. Resultados y objetivos. Aquí los ciudadanos sentimos que el sector público no responde a los intereses de los ciudadanos. ¿Por qué? Porque tienen mal servicio, porque hacen mal su trabajo, porque es corrupto, ya lo dijimos hace un rato. Y ahí, por ejemplo, el tema de las evaluaciones podría ser una herramienta fundamental. Pero por ahí podría, de alguna forma, clarificarse todo este panorama tan conflictivo que se está planteando. Un gobierno de resultados y por objetivos. Claro.
¿cuáles son los objetivos de este gobierno? Usted tiene que mirar el objetivo y la meta que le impone el gobierno. Pero si el objetivo de este gobierno es privatizar, si el objetivo, como se observa, es fusionar ciertas instituciones para deslindarse de algunas responsabilidades, porque además esta fusión permite la salida, pero también deslindarse de responsabilidades como la cultura, Miguel, como el ambiente. es respetable su punto de vista, pero ¿por qué no pensar que el gobierno también está empeñado en organizar la casa, en ordenar la casa, como se dice, para que esto funcione? Porque si es que me pongo a pensar que todo lo que hace es político, impuesto por el Fondo Monetario, estamos No, no, fritos. no, está claro. Y lo que digo es que podría hacer, podría organizar en términos de los malos funcionarios la evaluación, pero total, ¿Ya? objetiva, a todos, para poner más polémica. ¿Por qué pone énfasis en ese a todos? Le pongo la polémica. La evaluación de este año, ¿Ya? 2025, que va a ser la generadora de la salida de la gente, involucra a todos, a la tropa y a los jefes, para que se nos entienda. ¿Ya? Pero, como no hay normativa, dice de manera expresa, para este efecto se aplicará lo que dispone el acuerdo ministerial del 2018-041. ¿Qué dice el 041? Que serán evaluados todos, inclusive la jerárquica superior. Entonces, a la jerárquica superior, en donde están, si cumplen las metas, si tiene capacidad gerencial, si se ajusta a derecho en sus decisiones, le calificamos al jefe. Y no pasa mala calificación porque hay mucha gente que entra a dirigir nuestras instituciones sin la menor idea de lo que está metiéndose, en lo que está metiéndose. Vea usted, para efectos de la tropa, la evaluación es causal de destitución. Para efectos de la jerárquica superior, dice textual, lo he memorizado, la evaluación realizada a la jerárquica superior no será puntuada, no se ponen puntos, pero sí genera esto, no tiene capacidad gerencial, etc. Solo tendrá el carácter de reservada, solo podrá ser conocida por la máxima autoridad, no implicará la remoción de la autoridad, sino servirá como un mecanismo de retroalimentación institucional. ¿De qué estamos hablando? Si se evalúa, si se juzga cómo actúa el sector público, ellos también son parte del sector público. Entonces, si no responde, como alguna gente no responde a las responsabilidades que le ha endosado el gobierno, tiene que ser cambiada. Sobre esta parte sí quisiera una A ver, intervención. pero es que hay una diferencia. Creo que hay que decirle y la ciudadanía tiene que entender. complicado todo esto, La diferencia entre los que menciona Miguel, la tropa y los jefes, Sí, es que los jefes, que realmente no necesariamente son jefes, jerárquica superior. sí, son jerárquicos superior, normalmente son cargos de libre remoción y vienen con la política del gobierno de turno. ¿Cuál es la política? La política del gobierno de turno, sea cual sea buena, sea mala, esa fiscalización de esos funcionarios y de ese jefe y del gobierno y de la dinámica del gobierno, se lo hacen las urnas. No, pero Eso se lo hacen las urnas. Ahora, ¿qué es lo que yo digo? Yo siempre lo he planteado. Yo nunca voy a desmerecer los derechos de las personas. Ojo, nunca. Y el derecho laboral es uno de los principales. El derecho laboral histórico de los pueblos, las liberaciones de los pueblos, etcétera. Hay que reconocerlos. Pero no podemos tampoco solapar la ineficiencia, el mal servicio y la corrupción de la gran mayoría de las instituciones públicas de este país. Muy claro. Y por tanto, ¿se necesita una evaluación? Claro que sí. ¿Y cuál es la evaluación de los jefes? Un proceso de evaluación política, porque ellos finalmente responden políticamente, y seamos claros, el jerárquico superior responde por el modelo de país que propone el gobierno en su momento. Lo que tenemos que asegurar como país que el sistema tenga la posibilidad de fiscalizar a esos cargos también. Obviamente, la corrupción es un delito, y eso hay que perseguirlo por cuerda separada en otra instancia, en otra dinámica. Pero a nivel administrativo, ¿tienen que ser evaluados? Claro que sí. Tener los datos y los números, estoy de acuerdo con Miguel, que tienen que ser publicados y también tener la misma dinámica. Pero si se quedan o se van, depende del gobierno, porque el gobierno es el que asume el resultado político de las actuaciones de sus subalternos. Y la evaluación es un punto fundamental dentro de manejar
el futuro de todo esto que en la práctica viene a ser el futuro del servicio en el Ecuador, del servicio público en el Ecuador. Para eso en un momento vamos a contar con la presencia del exministro Patricio Donoso, quien manifiesta que tiene a su haber muchísimas evaluaciones. Vamos a preguntarle de lo que se trata y por hoy quiero agradecerles a nuestros dos invitados brillante exposición para que usted, amigo, saque las mejores conclusiones. Gracias a Miguel García, gracias a Jorge Peñafiel. En una pausa, volvemos con más. Entrevistas importantes que tú quieres escuchar, la mejor información, la más grande opinión, periodismo de verdad, con Félix Narváez. Lo cierto es que las medidas pueden aliviar el gasto público, pero en forma momentánea, porque la eficiencia depende de las estrategias. Y al usar estrategias hay que empezar por las evaluaciones de desempeño. Esto aplicado en forma correcta, es decir, técnica y oportuna, la evaluación del personal es la foto del empleado para que el empleador tome una decisión y sepa lo que hace. Hemos escuchado en estos días, en estas horas, una voz enterada en esta materia. El exministro de Trabajo, el ingeniero Patricio Donoso, ha venido refiriéndose a esto dentro de la coyuntura, pero nos honra hoy con su presencia en esta mesa de trabajo para explicarnos la importancia de la evaluación aplicado a la reducción del personal. ¿Cómo hay que hacer una buena evaluación para que esto funcione en cualquier país y no se diga en el Ecuador? Ingeniero, bienvenido. Muchísimas gracias, Félix. Una corrección, no solamente sirve para despidos o desvinculaciones. Ojo, las vinculaciones sirven también para motivar ascensos, para motivar premios. Desde luego. Comisión de servicios, Vale. por ejemplo, los funcionarios. Esa Vale es la corrección. aclaración. Muchas gracias. Déjeme decirle algo. Yo cuando venía acá a Radio Sucesos, estaba oyendo otra radio. Y yo evalúo lo que estoy escuchando. Y en base a la evaluación, cambié de radio. Pero claro, Claro, porque claro. usted cuando está viendo un noticiero de un canal de televisión y usted es un experto en tema televisivo, usted evalúa cómo está ese noticiero y según eso, ¿sigue con ese noticiero o lo cambia? Bien, cuando un director técnico de un equipo de fútbol ve que el back central no está jugando bien, lo evalúa y lo cambia por otro jugador. O la mantiene. O lo mantiene, ¿Ya? pero eso significa que se evaluó su desempeño. De acuerdo. Mire usted. Vamos al caso. Muy bien, en el sector privado se evalúa todos los días, mi estimado Félix, todos los días. El dueño de una ferretería, de una farmacia, de una carnicería, evalúa a los trabajadores, a los cuales les está pagando, todos los días. Y fíjese usted, Félix, y no exagero, los clientes de esa farmacia, de esa ferretería pueden ser 2.000, 3.000 personas. Los clientes del servicio público somos 18 millones de ecuatorianos. Por lo tanto, yo sí estoy de acuerdo con que se realicen las evaluaciones, porque el ciudadano merece un buen servicio, primera cosa. Segunda, no se asusten, las evaluaciones han existido siempre. Yo mismo, como ministro del Trabajo, realicé 116.917 evaluaciones, y de ellas, algunos pasaron con buena nota, otros no. Me acuerdo que hubieron 900 y pico de funcionarios que tenían una calificación muy buena. ¿Será una segunda oportunidad? Quizás una tercera. ¿Sabe usted cuántos salieron de esos 116.925 personas? Entonces, no se asusten con las evaluaciones. Son connaturales con el ser humano. Se evalúa todo el tiempo. Alguien me decía, ¿y quién le va a evaluar? ¿El jefe inmediato? ¿O pretenden que le evalúe a un funcionario, por ejemplo, del registro civil, el entrenador del Aucas? No, pues, exagero para que... Por favor. Para hacer gráficos. Para hacer gráficos. Tiene que evaluarle su jefe inmediato. ¿Ya? Y alguien me decía, ¿y quién le evalúa a usted, ministro? El presidente, pues. Hay evaluaciones todos los días. Lo que está mal es que algunos se opongan a las evaluaciones porque esto podría implicar desvinculaciones. No, señor. Podrían implicar, y de hecho significan también, actos de mejoramiento, de ascensos, Claro, y de claro. comisión de servicios, que es algo que busca el trabajador público. Existen, y usted habrá escuchado,
el SP4, SP quiere decir servidor público, SP4, SP5 y va subiendo. Si un funcionario está haciendo bien las cosas, puede ser ascendido. Por lo tanto, yo estoy totalmente de acuerdo con las evaluaciones. Me llama la atención estos dos datos, insisto, para hacer gráficos con el público, con nuestros oyentes y televidentes. De estas 116,000 evaluaciones, usted nos dice que hubo poquísimas malas notas, pero siempre nos estamos quejando de los malos funcionarios públicos. Entonces, ¿en qué quedamos? Que ahora los funcionarios públicos son mejores que antes. ¿Por qué? Porque la juventud está más preparada, mi estimado Félix. Porque en el año 2000, por decirlo hace 25 años, la preparación de los ecuatorianos en general era de menor envergadura que ahora. Entonces le termino de dar el dato. De esos 116,000 evaluados, 48,809 tuvieron una calificación excelente. Muy buenos, 52,301, 13,802 tuvieron regular y casi 1,900 y pico insuficiente. Para eso sirve la evaluación. ¿Para qué? Para mejorar el servicio y la atención. ¿O acaso usted, Félix, y los que nos están viendo y escuchando, no les ha pasado alguna vez que recibidos en una ventanilla tuvieron la frase de «vuelve el lunes»? Por supuesto que sí, Claro. muchas veces. Claro. Esto es lo que se quiere, mejorar el servicio, pero también mejorar la calidad del servidor público, porque el servidor público merece respeto. Y me parece una barbaridad que algunos se opongan bajo el cliché de que esto podría traer despidos. No es así. Consecuentemente, y con su gran experiencia y con estos ejemplos que nos está poniendo, señor ingeniero, ¿cómo recomendarle, qué recomendarle a una administración pública que le está apostando esto para hacer más eficiente al Estado? Que también evalúe el reglamento donde están los parámetros de medición. Me explico. Se hace una vez por año las evaluaciones en el sector público, en las oficinas públicas, en todo el sector público en general, y de acuerdo a lo que determina esta ley que fue aprobada recién en junio, ¿Cómo no? hace ¿Cómo no? 6 semanas, dice que se harán 2 evaluaciones al año, pero en este año ya no se alcanza a hacer 2, Sí, pues. será el próximo año. Entonces, que el reglamento que determina los parámetros de medición, que son obviamente calidad de servicio, cumplimiento de metas, buen comportamiento. Usted no puede mantener a un chofer que maneja borracho, pues así hablando en claro, a usted le gustan los ejemplos. Por lo tanto, yo mismo tuve que desvincular, por ejemplo, cuando ministro, a un par de funcionarios que estaban vendiendo información, lo cual es inmoral, antiético. Terrible. Claro, entonces lo que yo recomendaría, en virtud de su pregunta, es que ese reglamento también el próximo año sea evaluado. Que eso sea evaluado. Lo cierto es que con todo esto, y apelo a su experiencia, a su conocimiento de esta temática laboral, estamos llegando a un punto donde no se han tocado durante mucho tiempo cosas aparentemente tabús, como por ejemplo el año de permanencia de los servidores públicos, pero convertidos en dirigentes sindicales. ¿Estamos llegando consecuentemente a topar estas cosas intopables, inmanejables a ratos, ingeniero? Se llama cacicazgo, y me explico. Y hago un poquito de historia con su venia, Félix. El 4 de febrero del 2018, el entonces presidente de la República, Lenín Moreno, llevó adelante una consulta popular en la que se le preguntaba al ciudadano, yo voté a favor por si acaso, de la no reelección indefinida, de la alternancia, la alternabilidad de los servidores públicos, aun cuando iba contra mí, en el sentido de que yo había sido ya elegido popularmente, democráticamente, 2 veces legislador de la República, incluso fui vicepresidente de la Asamblea haciendo de oposición. Pero yo voté a favor, porque estoy de acuerdo con la alternancia y la alternabilidad. Entonces, enfrento directamente su pregunta y digo, contesto su pregunta más bien, y digo, no es justo pues que exista un líder sindical que tenga 40 y pico de años, u otro que tenga 15 años. Y no estamos exagerando, ¿ah? Y no exageramos, no voy a dar nombres por respeto, pero existen dirigentes sindicales que tienen 20, 30 y hasta más de 40 años. Y resulta que nos exigen a quienes hemos sido legisladores o cualquier elección popular de que no se pueda, en virtud de esa consulta popular a la que he hecho referencia, ser más de 2 periodos. Pero resulta que es aquellos. Por eso es que el diario El Universo, y mil perdones que menciona un medio de comunicación, titula El fin del cacicazgo. Porque hay dirigentes sindicales, caciques, que están 20, 30 años, jamás han generado una sola plaza de trabajo y empleo y son intocables. Yo creo que está muy bien
que se haya emitido este reglamento, Esta limitante, ¿no? esta limitante por parte de la ministra Núñez. Estoy totalmente de acuerdo y apoyo, porque ya es hora de que no exista la perpetuidad y el cacicazgo, sino que exista lo que se llama alternabilidad o alternancia. Así operan para todos, ¿por qué no operar para los líderes sindicales también? Con un agravante más para ellos. ¿Cuál? El hecho de que tienen que ser trabajadores de la empresa y tienen que constar en nómina y además tienen que estar sometidos al Código del Trabajo. En otras palabras, se acabaron los cacicazgos. Estamos consecuentemente llegando a observar estas cosas que durante tanto tiempo la gente se ha preguntado, ¿y por qué ocurre? Allí tienen ustedes una respuesta de, yo diría, una autoridad, no solamente por su experiencia, sino por la forma directa como manejó esa cartera de Estado, el Ministerio de Trabajo. El ingeniero Patricio Donoso nos honró con su presencia. Vamos a hacer una pequeña pausa para volver con más en un momento. Muchísimas gracias. Llegó el fin de semana y tú te puedes informar con periodismo independiente, el que le gusta a nuestra gente es opinión. Y como se conoce, el dirigente amazónico Marlon Vargas ganó las elecciones de la Confederación de Nacionalidades Indígenas CONAIE, con lo cual se convierte en su principal autoridad, en presidente de esa organización hasta el 2028. De paso reemplaza al dirigente Leonidas Issa, quien, digamos sin éxito, durante este proceso eleccionario, intentó una modificación reglamentaria para reelegirse, pero no alcanzó los votos suficientes para continuar al frente de la CONAIE. Marlon Vargas ganó con 617 de los 1.500 votos en disputa durante este evento que se cumplió hace prácticamente 15 días en el escenario justamente de la CONAIE. Issa obtuvo 540 votos. Ese fue el resultado del cual queremos también abordar y queremos tratar. También se decidió en ese contexto la expulsión de 9 asambleístas de Pachacuti. Por ejemplo, toda la conflictividad que está planteada se reflejó en esa jornada eleccionaria. Y por eso estamos timbrando y nos está honrando con su presencia el doctor Delfín Tenesaca. Recuerdan ustedes, él es expresidente de la Ecua Runari. ¿Y qué es la Ecua Runari? Es nada más ni nada menos que uno de los puntales de la CONAIE, de acuerdo a la organización y la estructura que mantiene esta la principal organización indígena del país. Por eso su voz es importante, aparte de que su larga trayectoria en la dirigencia indígena le convierten en otro de los dirigentes históricos indígenas de este país. Doctor, muchísimas gracias, un gusto tenerle por acá. Luego de esta elección, luego de la posesión de las nuevas autoridades, como que está flotando la gran interrogante de a dónde mismo apunta la CONAIE. Como que hay la gran pregunta, ¿qué mismo va a hacer la CONAIE con sus nuevos directivos al frente? ¿Se va a la oposición o a la colaboración? La pregunta del millón. Tal vez usted tiene la respuesta. Delfín, bienvenido, el país lo escucha. Mi estimado amigo Félix, muchas gracias a los tiempos. Muy amable. Quizás estar en sus micrófonos es un honor para mí y también a la sintonía. Y bueno, pues la situación que está atravesando el país, el movimiento indígena, yo creo que no hay respuesta en donde podamos mágicamente decirles, aquí hay la respuesta. Lo importante, estamos viviendo una realidad. Como suelen decir, no hay cómo tapar el sol con un dedo. Yo creo que en ese sentido hay unas polarizaciones bastante serias. Ustedes saben, en el país, no solamente en el movimiento indígena, hay este criterio que dicen correísmo y anticorreísmo. Que precisamente por eso se los dio voto a este gobierno que actualmente está gobernando el señor Noboa. Y frente a esto, el movimiento indígena, hay un sector en donde está peleando
donde están los territorios de los pueblos indígenas atacados por los mineros, etcétera, etcétera. Hay otro sector de los indígenas que también dicen, nosotros queremos fuentes de trabajo, quizás el desarrollo, y así sucesivamente. Y creo que no tenemos ninguna respuesta así concreto qué es lo que puede pasar en el futuro. Solamente la respuesta tendría que estar en el gobierno nacional. Va a gobernar para los ecuatorianos, va a atender a los problemas grandes del movimiento indígena en el país, de los trabajadores. Creo que es importante más que todo el gobierno responda a estas inquietudes grandes. Por otro lado, sí, el apoyo que tuvo el gobierno es frente al correísmo. Con el correísmo hemos vivido momentos muy difíciles. En esto sí creo que es necesario de recalcar el tema minero, que fueron atacados todos los territorios de los amazónicos, pero también la muerte de algunos dirigentes, la criminalización de luchas sociales. Usted me recuerda como presidente de Ecuarunari fue también demandado y creo que fuimos así perseguidos más de 1000 dirigentes en la época del correísmo. Y eso ha sido la respuesta de hoy para dar el voto a quizás a la derecha del Noboa. Y si la derecha ahora pues se concreta lo mismo, vamos a tener quizás la oposición sobre todo, y para eso quizás el presidente nuevo, el Marlon Vargas, ha dicho pues que necesitamos la unidad. Para eso necesitamos la unidad de criterios, porque pensamos de una manera, otro de otra manera, no lo vamos a unir ningún social. Y más que todo, Marlon Vargas está invitando a una unidad no para enfrentar quizás simplemente el gobierno como es gobierno, sino más bien con la estructura en que va a gobernar, con la estructura en que va a atacar a lo mejor a los indígenas, a los sectores sociales, a los trabajadores, a los médicos, lo que sea. Pero si realmente aquí tiene la posibilidad el gobierno nacional derechoso, tiene la posibilidad de atender los grandes problemas sociales en el país, las grandes demandas del movimiento indígena en el país, el gran respeto a los territorios de los pueblos indígenas, pero también, por otro lado, pues nosotros cuestionamos al sistema neoliberal capitalista que solamente acapara y acumula y no atiende a todo lo que significa sectores públicos, como es la salud, como es la educación, pero también como es el desarrollo de los pueblos originarios, respetando sus territorios, su cultura, su identidad, su trabajo, etcétera. ¿La ruptura de la CONAIE con el correísmo es un hecho definitivo o eso en algún momento del camino y dependiendo de las circunstancias se podría reactivar? ¿Qué le dice su experiencia del manejo de la organización indígena Delfín? Desde nuestra experiencia y también desde los mayores, cuando hemos hecho unos análisis profundos, nos hemos dicho que en primer lugar nuestros mayores organizaron frente a la exclusión. Cualquier gobierno que trabaja por la exclusión, sea de la derecha, sea de la izquierda, pues nosotros seguiremos enfrentando. Eso es lo que nos dijeron nuestros taitas. Y así hemos aprendido también los jóvenes y ahora nosotros también decimos lo mismo. Monseñor Proaño, que ahora ya en paz descanse, este agosto vamos a celebrar su muerte y resurrección, yo creo que él decía clarísimo, mientras hay hambre, pobreza, miseria, desigualdad, siempre habrá resistencia. Y hemos nosotros apostado por esa resistencia, a decirles que en el país donde tenemos tanta riqueza no debe haber tanta injusticia, miseria, hambre, desigualdad. Queremos una buena salud, buena educación, buenos médicos en el país, el desarrollo económico que sea para todos y que no simplemente de un sector pudiente. Y esa es nuestra lucha y ese es nuestro rol de los dirigentes hasta que seamos viejitos, mientras estamos sirviendo en nuestras comunidades, en nuestras organizaciones, mantendremos ese pensamiento porque nosotros sí apostamos por el buen vivir, por esa comunitariedad, por donde usted y yo somos iguales, donde usted tiene que comer, yo también, donde yo también quiero tener trabajo, así como los otros tienen, y donde no nos utilicen. Yo creo que necesitamos un gobernante que entienda realmente a gobernar
para todos y no solamente de un sector, y peor para acaparar aprovechando el del sector público. Eso es lo que también apostamos a nivel de las bases de la CONAIE, del Ecuarunari, de todas las organizaciones, mi estimado Félix. Los levantamientos indígenas de los cuales tanto se comenta y a ratos hasta se teme, ¿están descartados en el Ecuador o eso podría retornar en algún momento a manera de conclusión del fin? Mira, lo que pasa es que no podemos nosotros caer en un radicalismo solo en el discurso. Hay que radicalizar la lucha apostando todo lo que había mencionado. Y creo que no tenemos los ecuatorianos por qué temer los levantamientos o las movilizaciones. Más bien nos toca unirnos. Y los levantamientos tienen varias características. No es solamente tomar la carretera o como nos acusan de levantar el piso. No se trata de eso. Nosotros no somos terroristas, somos los que protestamos frente a la injusticia que existe. Entonces, no hay por qué temer y más bien tendríamos que unirnos, más bien abrirnos ese diálogo con todos los sectores sociales en primer lugar. Luego, pues si el gobierno está dispuesto para dialogar, somos seres capaces y seres humanos para sentarnos a discutir y analizar. Delfín, agradecerle por esta visión importante, usted conocedor a fondo de la organización indígena de este país, vamos a estar muy atentos, pero su mensaje para que el público saque las conclusiones allí está plasmado. Hasta una próxima oportunidad, mi estimado Delfín, muy amable, muy gentil. Mi estimado Félix, yo les agradezco y saludo para todos los ecuatorianos de pueblos y nacionalidades, a trabajar, a unir, a repensar en un Ecuador que realmente sea de todos. Muchísimas gracias, buenas tardes. Gracias, mi estimado Delfín, muy amable la presencia aquí en esta mesa de trabajo de Delfín Tenesaca, expresidente de la Ecuarunari, y el futuro de la relación entre la práctica del gobierno y la organización indígena. Una pausa, volvemos con más. De 8 a 9, con el periodista Félix Narváez, otro aporte de Radio Sucesos a la opinión libre y enterada del oyente. La modernización del Estado, los aspectos económicos, administrativos, en fin, un laberinto que está allí configurándose y que también ha incidido y ha multiplicado la preocupación de más de un sector. Hemos producido los elementos para que usted saque las mejores conclusiones. La intencionalidad del gobierno, sin duda, ¿cómo se puede decir que es mala? Que este Estado funcione, que sea un Estado por último hasta más pequeño, pero que dé un real servicio en función y a cambio de lo que el público también paga, que son los impuestos, que reciba una buena atención, que reciba un buen servicio. Eso es lo que está latente y para eso ustedes han escuchado a nuestros invitados del día de hoy. Pero en el segundo segmento, si es que cabe el término, este contacto con Delfín Tenesaca me deja inquieto respecto a lo que significa que él dice, los levantamientos no son cosas del pasado, es parte de nuestro comportamiento como organización indígena. ¿Qué quiere decir con eso? Yo creo que el tiempo lo dirá. Por hoy hemos cumplido en aportar a ustedes los elementos para su mejor información y para que no le den sacando las opiniones, que es lo peor. Amigos, Dios mediante, hasta la próxima semana. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Los personajes, los hechos, las noticias, todo tratado con independencia y objetividad. Otro aporte de Radio Sucesos para que usted se forme la mejor opinión. Volveremos el próximo sábado de 8 a 9 con Félix Narváez.